Pues buenos días a todas y todos. Melel Chojobal les da la bienvenida al segundo día del foro Infancias, Protagonismo y Derechos para el Equilcush Lejal, Buen Vivir, Saberes y Experiencias con niñas, niños y adolescentes en México y en Latinoamérica. El día de hoy, para empezar con el pastel más rico de todos los pasteles, tenemos el tema Infancias y Trabajo. Y para moderar este panel, Magali, coordinadora de Melel Chojobal, va a acompañarnos y a presentar a los de la mesa. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí, a ver, tóquense la oreja si me están escuchando. Abril, ¿no me estás escuchando? Ni Maru, ¿me están escuchando? Ok, voy a estar ahí mejor. Pues bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de foro. Tenemos un espacio para escuchar a las compañeras y al compañero Daniel Cardoso de Paraguay, a Itzel Longoria de aquí de México y a Yasmín Coca de Mendoza, Argentina, y a la compañera Marta Martínez, que es más mexicana que madrileña, más latina. Y para empezar, pues vamos a conocer a nuestras compañeras y nuestro compañero, y me gustaría muchísimo que nos dijeran su nombre, de dónde vienen, a qué se dedican, a quiénes representan. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, me llamo Yasmín Coca, tengo 18 años. Quiero agradecer primero esta invitación que nos hicieron a nosotras. Me alegra compartir esta experiencia con todos ustedes. Quiero felicitar a Melel Chojobal por todos estos años, por estos 20 años de lucha y logros que tuvieron. Bueno, ¿qué más decirle? Bueno, yo vengo de Argentina, pertenezco a la organización La Veleta y la Antena, estoy organizada hace 6 años, yo trabajo desde los 9 años, trabajo en comercio con mi familia, mi día empieza a las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario corrido, y bueno, ¿qué más? Buenos días, yo me llamo Itzel del Carmen Longoria Hernández, tengo 16 años, soy de aquí de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Me dedico principalmente a estudiar, trabajo en mi casa, o ahorita como en vacaciones trabajé, y vengo en representación de todos mis compañeros, de mis compañeras que por algún motivo no pudieron estar acá, entonces eso. Bueno, buenos días, primero que nada a todos. Yo soy Daniel Cardoso, soy de Paraguay, vengo en representación del Molagnat. También un poco felicitar a los compañeros de Melel Chojobal por los 20 años de lucha, ¿verdad? Y como movimiento latinoamericano nunca va a perder el apoyo de todos sus compañeros y vamos a estar presentes, ¿verdad? Así que fuerza y vamos a seguir adelante. Pues buenos días de nuevo, soy Marta Martínez y hoy estoy aquí en representación de Europa Nats, que es una red de solidaridad con los movimientos de Nats, que está presente en Bélgica, en Alemania, en Italia y en España, y soy colaboradora del Molagnat desde hace muchos años. Les cuento cómo está la dinámica. Vamos a hacer un conversa con Daniel, con Yasmín y con Itzel. Yo soy la preguntona, ellos nos platican de sus experiencias y para eso tenemos más o menos 1 hora.
y después Marta nos va a compartir puntos de vista sobre el compromiso, herencia y horizontes del movimiento de niñas, niños y adolescentes. Y ya sabemos esta dinámica: después de escucharles, hacen lo del cuchicheo con sus colegas que estén alrededor de ustedes, y 6 o 7 personas van a tener después el micrófono para hacer preguntas, y lo que quede sin decir en voz alta, pues ya lo anotan en las tarjetas, que ya no supe de qué color va a ser la tarjeta de hoy, para pegarlo en la mampara. Entonces, ¿están listas? ¿Estás listo? Va, que va. Pues la pregunta más esperada: ¿qué es el protagonismo de niñas, niños y adolescentes? Bueno, para nosotros el protagonismo no simplemente estar, es un paradigma más allá de lo que es ser un sujeto social, político, histórico, porque además de eso, no ser simplemente, sino ejercer esos valores, digamos, que tenemos, participando y siendo parte de la construcción de una sociedad más digna, ¿verdad? El cambio social. La participación protagónica para nosotros no simplemente es estar, sino es ser actores que luchamos y que se nos visibiliza a nosotros como niños, niñas, adolescentes, trabajadores. Bueno, para mí el protagonismo es el poder tomar decisiones, el poder ser escuchada, el poder ejercer mis derechos como niña y adolescente, y también como niño. Y pues creo que solo. Para mí el protagonismo sería decidir sobre uno mismo, poder tomar sus propias decisiones. Son las luchas de los NAT contra los mandatos adultistas y, bueno, decidir sobre uno mismo más que nada. ¿Y en qué momento se dieron cuenta ustedes que son sujetos de derechos? Bueno, yo me di cuenta de que entré a la organización, porque uno no nace y ya se da cuenta, pero bueno, desde que entré a la organización ya uno se da cuenta. Pues yo desde que era pequeña mis papás me enseñaron a que yo era un sujeto con derechos, que pues eso, que tenía derechos como ¿no? A poderme expresar, a poder tener una familia, a poder tener un hogar, a poder tener amor, vaya. Sí, creo que yo también desde chico ya tuve esa mirada de que somos sujetos de derecho. También un poco por la historia que me contaban sobre cuando se crearon, por ejemplo, los derechos humanos, después lo de los niños, niñas, adolescentes. Creo que los derechos humanos se fundaron en el 1945 y en el 1984 recién hubo una ley, digamos así, que avale a los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Y creo que desde chico, ya empezando desde mi familia, diciéndome que yo tenía derecho, y yo siempre preguntaba eso, ¿por qué? Y me decían que era el derecho a ir a la escuela, que eso ya se ejerce desde chico, y esas cosas que me iban explicando. ¿Ustedes de forma colectiva o de manera individual cómo transforman su realidad? Bueno, de forma colectiva seríamos más con el movimiento latinoamericano, el MOLACNAT, que vemos estrategias, nos formamos, capacitamos, y en forma individual, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para eso? Creo que nosotros... A ver, ¿me repetí la pregunta? Porque no entendí bien en realidad. Y bueno, creo que sería, como ya dije, capacitándonos, luchando, ¿verdad? En cómo transformamos, incidiendo en espacios de participación, ¿verdad? Como niños, niñas, adolescentes,
en espacios públicos, tanto como en invitaciones, y nos hacemos visibilizar como niños, niñas, adolescentes en diferentes espacios, en sectores, ya como lo es Melel Chojobal, una organización que hacen proyectos como el Molagnat, que ya sería una organización más grande, en donde se visibiliza el trabajo de los chicos, ¿verdad?, de nosotros, donde nosotros mismos ejercemos eso. Nosotros pensamos en las cosas que vamos a hacer, analizamos antes de hacerlo, y con la lucha constante y como manifestaciones, el de dar nuestra opinión pública cuando algo se está haciendo mal. Así creo que vamos participando para la construcción de una sociedad más digna. Bueno, colectivamente creo que transformamos nuestra realidad sabiendo las problemáticas que nosotros como niñas, niños y adolescentes nos afectan y queriendo cambiarlo, ¿no? Esto de juntarnos con mis compañeros y hablar sobre las problemáticas y buscar soluciones para mejorar la situación en la que estamos. Individualmente, la verdad que tomando mis propias decisiones y diciendo que si algo no me gusta, pues lo diga con toda confianza, también lo que me gusta, entonces yo creo que eso. Bueno, para transformar la realidad sería en forma colectiva, luchando todos juntos como organización, como, bueno, estar todos juntos, como hacer realidad sería eso, estando todos juntos y poder luchar todos. Y bueno, y en forma individual también, saber uno mismo y estar... Como en forma colectiva, como una de las cosas que estuvimos haciendo, para eso fue, por ejemplo, el apoyo a los compañeros de Venezuela, que fue una de las cosas que hicimos en estos tiempos como el Molagnat, y creo que en eso también se visibiliza un poco lo que estaba diciendo la compañera, que sería una forma colectiva, apoyando también a compañeros para fortalecerse así día a día y ayudarlos a cambiar y esas cosas, ¿verdad? Trabajo, compas. Para ustedes, ¿qué es el trabajo? Para mí el trabajo es poder independizarse por uno mismo, trabajar de forma ya como persona, formarse como persona, poder cumplir los logros que tenés, las metas para un futuro, por así decirlo. Y bueno, para mí eso es trabajar, bueno, en mi caso yo trabajo con mis amigas en el mismo puesto en el comercio familiar, y bueno, y eso. ¿Me podías repetir la pregunta, por favor? Para mí, ¿qué es el trabajo? El trabajo es poder apoyar a tu familia, no solo con sentimientos, sino también económicamente, también, como decía aquí mi compañera, independizarse uno mismo, porque, por ejemplo, como yo, quiero aprender a cómo trabajar para poder hacer en un futuro, poder llegar a hacer o lograr mis sueños, ¿no? Estudiar y así, cosas así, ¿no? Bueno, para nosotros el trabajo sería una actividad, ¿verdad?, humana, que nos ayuda a construirnos, formarnos como personas, ¿verdad?, ya en independizarnos, en aprender valores, ¿verdad?, que se aprende en el trabajo. Sería una forma de aporte económico también en los hogares. Como antes no se tenía el término de trabajo, por ejemplo, sino que actividades colectivas que serían más en las comunidades, que serían ayudas, así aportes como mingas, que sería un trabajo así en conjunto en una comunidad. Creo que es algo muy lindo eso, donde todos se apoyan, ¿verdad?, donde se sale adelante y se va aprendiendo juntos. Y en el trabajo
Creo que sí, se aprenden muchas cosas, nos hace ser, como digamos, aprender lo que es, valorar lo que tenemos, el trabajo, el estudio, ¿verdad? En intentar salir adelante. Y creo que el trabajo sería más para nosotros en una forma de crecimiento, como lo dije, en donde nos vamos formando como personas y ayudando en una forma a la sociedad. Y cuéntenos sus experiencias de trabajo. Bueno, mi experiencia, bueno, como decía, yo trabajo sábado y domingo. Bueno, los domingos yo me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a cargar todo lo que son las cajas para ir a vender. Trabajo hasta las 7 de la tarde, bueno, en un comercio familiar. En ese trabajo estoy trabajando con mis propias compañeras, con mis amigas. Y bueno, lo bueno del trabajo es que también puedes conocer a personas, puedes aprender ya en muchas cosas, puedes sociabilizar y bueno, así sería un día de trabajo para mí. Bueno, mi experiencia de trabajo es más en mi casa. Nosotros tenemos una fábrica de café, nosotros tostamos, molemos y empaquetamos café. Y yo aprendí a hacer eso, ¿no? A tostar el café, a molerlo, y eso es lo que hago. Este verano quise ya como salirme de mi casa y buscar otro trabajo afuera, entonces trabajé cuidando a una niña, que aquí se dice como niñera, y pues eso. Mi experiencia de trabajo en Paraguay sería como vendedor, ¿verdad? De distintas cosas, frutas, más frutas y jugos. Y creo que me despierto por la mañana, voy a trabajar, luego por la tarde ya preparo como para ir a la escuela, o muchas veces cuando tengo tarea o no tengo que hacer esas actividades, aunque sean, tengo ¿cómo se dice? Me siento un poco mal, ¿verdad? A veces porque tengo tarea y no puedo ayudarle a mi familia que trabaja, por ejemplo, todo el día. Entonces lo que hago es irme por la mañana, y como mi abuela tiene un puesto así familiar en donde trabajamos nosotros, les ayudo si quiero acomodar un poco las cosas y demás, ¿verdad? Porque si no siento que me siento vacío, digámosle así. Veo esa necesidad de ayudar en toda forma que pueda. Y esa es un poco mi experiencia de trabajo. También cuando hay compañeros que tienen más pobreza, ¿verdad? Que trabajan más horas que yo, por ejemplo. Cuando vendo todo, así les suelo ayudar vendiéndole también un poco frutas, verduras, ¿verdad? Como somos un grupo de amigos, estamos entre muchos, siempre estamos juntos, nunca estamos solos, porque ahora es muy peligroso ya en lo que es los mercados, en las ventas y esas cosas. Ya lo están un poco narrando, pero me gustaría que nos platicaran más cómo equilibran esto de estudiar, trabajar, sus otras actividades que realizan, o sea, cómo se organizan en el día a día. Bueno, yo de lunes a viernes voy a la escuela, al colegio, y bueno, sábados y domingos trabajo. El trabajo no interfiere en mis estudios, por lo cual puedo estudiar sin ningún problema. Pero creo que en otras ocasiones no pasa lo mismo, a algunos sí se les dificulta trabajar y poner los horarios al mismo tiempo. Después, sábados tenemos las reuniones también, dejo un rato el trabajo y me voy también a las reuniones. Y bueno, y eso.
Bueno, en mi caso yo estudio, bueno, de lunes a viernes estudio, así como en vacaciones yo pienso trabajar y cuando son como días de clases yo apoyo a mi mamá en las tardes, cuando ya no tengo como tareas o ya no tengo horarios de clases o ya no tengo actividades, mi mamá me llega y me pide ayuda. Y creo que nosotros los tres, ¿verdad? Estudiamos, nos organizamos y trabajamos. En mi caso no dificulta mucho el trabajo con el estudio porque creo que tengo el tiempo, ¿verdad? Porque no es muy, en mi familia por ejemplo, no es muy obligatorio que trabaje. Muchas veces mi abuela misma no quiere que haga esas cosas, pero a mí me gusta, ¿verdad? Porque ya crecí, ya me formé así. Y creo que sería más cuando tengo actividades así por la organización. Mi familia, ¿verdad? Sabe mucho sobre esas cosas y ellos mismos me apoyan para que yo esté en esos espacios. Y creo que un poco sería en mi vida cotidiana eso, más que nada, y que no dificulta mucho los estudios con la organización tampoco, porque mis profesores están informados, enterados, porque o sea, como los acompañantes que están conmigo, siempre informan a las profesoras y luego yo también, cuando voy a faltar, hacemos alguna nota o algo así, para que no dificulte mucho eso, los estudios y mi organización y el trabajo al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que están narrando lo marca muy bien Yasmín. Para ustedes no es un problema el trabajo y estudian y hacen otras actividades. ¿Por qué creen ustedes que para muchas personas, muchas de ellas adultas, el trabajo de la infancia, el trabajo de niñas, niños y adolescentes es un problema? Creo que es un problema porque piensan que vamos a dejar de lado los estudios y que no vamos a poder con las dos cosas y que piensan que capaz no estamos capacitados para trabajar o que no, ya como niños no debemos trabajar sino dedicarnos a lo que es estudiar nada más, y creo que por eso mucha gente no está de acuerdo con esa opinión de que los niños trabajen. Bueno, yo pienso que no están de acuerdo porque esto que comentaba mi compañera, que piensan que vamos a dejar los estudios, también porque piensan que como somos chiquitos o chiquitas, no podemos o no sabemos cómo hacer un trabajo, o piensan que nos pueden maltratar, que nos pueden hacer daño. Entonces yo creo que eso piensan los adultos de por qué los niños no quieren que trabajen. Bueno, ¿me repite la pregunta? Y creo que para nosotros no sería un trabajo, o sea, no sería un problema. Pero para las demás personas, mayormente los adultos, por influencia de pensamientos adultocentristas, dicen que todo trabajo que hagamos nosotros, ellos lo toman como explotación, ¿verdad? En este caso, grandes organismos internacionales que marcan eso, que estigmatizan eso, ¿verdad? En los niños, adolescentes, trabajadores. Por ese componente, digamos, del adultocentrismo es que se ve como algo malo a nosotros, sino que nosotros priorizamos más nuestros estudios. Y para poder estudiar también tenemos que trabajar, que es una escala que viene así. Nosotros trabajamos para poder estudiar y estudiamos para poder organizarnos, y nos organizamos para poder salir adelante. Pues ya diste pie a la siguiente pregunta, Daniel. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia? O sea, que nos expliquen cuál es la diferencia entre explotación y trabajo.
Para mí, bueno, trabajo es trabajar libremente sin tener ninguna, ¿cómo sería? Sin tener ningún cargo por encima que te estén mandando. Y bueno, y explotación es no respetar directamente los derechos que tiene cada uno y que te estén obligando a hacer cosas que vos no podés o cargar cosas pesadas, por así decirlo. Y bueno, y en el trabajo, bueno, eso, que te sentís más libre, que si vos trabajáis es porque a vos te gusta, porque no te sentís obligado a hacerlo. La diferencia entre de trabajo y explotación, pues que el trabajo es como, a ti te ayuda como es un aprendizaje, ¿no? Tú no lo sientes como trabajo, sino como un momento de aprendizaje. También te respetan lo que haces, no, o sea, y te dan a lo que puedes, a tus capacidades físicas, pero también emocionales. Eso para mí es trabajo. Explotación es que, lo contrario de lo que he dicho, ¿no? Que te carguen, que por ejemplo físicamente que te pongan a cargar cosas pesadas sabiendo que tú como niño pues todavía no tienes mucha fuerza. Que te den muchas horas de trabajo, que no te paguen lo justo y que pues esto, que también no te permitan ir a otras actividades, ¿no? Bueno, creo que las compañeras lo explicaron clarísimo, ¿verdad? Pero eso no solamente se da en niños, sino en adultos que por más fuerza que tengan, los hace trabajar en excesivas horas. Y mayormente son personas que en el pasado, ¿verdad?, no había mucha oportunidad de estudiar y que no lograron culminar, digamos así, sus estudios y se los hace trabajar millones de horas, ¿verdad? Y una vez que reclaman, se les despide. ¿Por qué? Porque para ellos, en este entonces, ahora, es muy difícil encontrar trabajo sin haber culminado los estudios, ¿verdad? Y creo que eso sería un poquito más el aporte para lo que dijeron las compañeras. ¿Y qué es y cómo surge el Molagnats? Bueno, el Molagnat, ¿verdad?, surge en Perú en el 1976, donde había un gobierno militar que estaba era muy represivo hacia los trabajadores, a los que luchaban por sus derechos, a los que se movilizaban, ¿verdad? Y también ahí fue impulsado por la JOT, Juventud Obrera Cristiana, ¿verdad?, que se empezó a organizar con niños, adolescentes, en comunidades, ¿verdad?, para que el día de mañana ellos tengan esa formación, esa organización de como identidad el ser trabajador, donde nació el MANTOC, que es el movimiento de adolescentes y niños trabajadores, hijos de obreros cristianos. ¿Verdad? En donde nosotros fue un impulso de ellos lograr eso, y de ahí se influenciaron las demás organizaciones. Luego salió ya el MANTOC, el NACSOC, que es la Organización Nacional de Perú, y de ahí se fueron influenciando las demás organizaciones de los distintos países, y 30 años después de eso nació lo que ahora mismo es el Molagnat, que es el colectivo de las distintas organizaciones nacionales. ¿Y por qué, para qué organizarse como movimiento? Bueno, nosotros nos organizamos más porque vimos esa necesidad de
no solamente comprender lo que está pasando en nuestro país, sino en la región, ¿verdad? En Latinoamérica, cómo se dan los distintos casos de explotaciones, cómo se violan nuestros derechos humanos, ¿verdad? Como bien sabemos, los derechos humanos no los puedo violar yo, no le podés violar vos, sino el Estado, que son los únicos que pueden violar los derechos humanos, sino que ellos tienen que ser los que hacen que se cumpla esos derechos de los niños, niñas, adolescentes y de todos en general. Y vimos esa necesidad de hacer un colectivo, ¿verdad? Una organización donde todos aportemos, donde todos veamos nuestras necesidades, así en luchar por nuestros derechos y tener el apoyo mutuo en los distintos países, ¿verdad? Creo que eso sería un poco el motivo en los que nos organizamos, por las distintas necesidades que tenemos como niños y adolescentes trabajadores. Principios del Molagnat y ya pues ya los logros también, ¿por qué no? Bueno, los principios del Molagnat son, espera que uno está medio difícil. Sí, la valoración crítica del trabajo y la participación protagónica. La participación protagónica ya lo estuvimos explicando, pero voy a volver a recalcar eso, a resaltar que es algo más allá de simplemente ser sujetos históricos, políticos, ¿verdad? Sociales, económicos, sino que más de ser eso, ejercer eso, ¿verdad? Que es algo un poco difícil, ¿verdad? En esta época, sino que muchas veces como ya le estuve diciendo ayer, se nos invisibiliza como niños, adolescentes, trabajadores, como niños sujetos que conocemos sobre nuestros derechos. Y nosotros participamos y somos protagónicos del cambio social, ¿verdad? En donde luchamos, nos organizamos, nos movilizamos desde nuestras realidades, así poder construir el cambio social. Eso sería un poco lo que es la participación protagónica para nosotros. Y la valoración crítica del trabajo. La valoración crítica del trabajo, ver en un ámbito político crítico para nosotros el trabajo, ¿verdad? En donde nosotros vimos ya hace tiempo en los principios. Y en la valoración crítica del trabajo sería cómo nosotros valoramos nuestro trabajo, porque trabajamos también. Esas son unas de las preguntas que se hacen para poder hacer esto, lo de la valoración crítica del trabajo. Y creo que nos estuvimos preguntando distintas cosas y salimos en el concepto, ¿verdad? Que nosotros valoramos nuestro trabajo en una forma crítica. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos, nos formamos como personas, salimos adelante. Porque también nosotros por medio del trabajo vamos creciendo, ¿verdad? Y valoramos eso y también criticamos lo que hacemos mal como niños y adolescentes trabajadores. Proyecciones del movimiento, ¿para dónde sigue? Bueno, uno de los logros fue la emergencia, ¿verdad? De los movimientos de niños y adolescentes trabajadores de los países, ¿verdad? Demostrando nuestra participación protagónica, articulándonos con distintas organizaciones indígenas, campesinos, de adultos y de niños, mostrando ahí nuestra capacidad como niños y adolescentes trabajadores, uno de los logros que tuvimos. Otro, la permanencia en el tiempo, ¿verdad? Como Molagnat, como movimiento de niños, porque hay diferentes adversidades, diferentes cosas, ¿verdad?, que suceden en los distintos países, pero sin importar eso salimos adelante y nos seguimos organizando de tanto en tanto, solemos encontrarnos, ¿verdad?, como lo que es este caso, además de la pobreza, en lo difícil que es en estos momentos la comunicación, por ejemplo, con los compañeros de Venezuela en este instante. Además de todo lo que está pasando, seguimos adelante. Eso para nosotros es un logro grandísimo, ¿verdad? Y también que surgen organizaciones que se están uniendo al Molagnat, como es Melel Jobal, la Veleta de la Antena y otras organizaciones más de Argentina, ¿verdad? Y
también que el movimiento continental se hace una incidencia, digamos, hace ya unos cuantos años, donde fueron compañeros al Parlamento Europeo a hablar y decir lo que sentimos con respecto al Código de Bolivia, uno de los grandes logros que tuvimos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Las proyecciones. Y creo que en este momento nos estamos proyectando, ¿verdad?, en lo que es Bolivia, donde se va a hacer un congreso no recuerdo muy bien, en octubre, un congreso, ¿verdad?, de niños, niñas, adolescentes, donde será un congreso alternativo por lo que va a estar pasando en ese instante en Buenos Aires, sobre la asamblea de la OIT, que es algo que nos afecta directamente a nosotros y en este caso más a los compañeros de Bolivia con eso del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Eso es una de las proyecciones que tenemos y también el fortalecimiento, digamos, de nuestras organizaciones, viendo el estatuto, ¿verdad?, del MOLACNAT, que son como normas que tiene, y modificando ciertas cosas que vamos aprendiendo, vemos, porque antes era diferente como ahora el estatuto. ¿Por qué? Porque los tiempos fueron cambiando y nosotros fuimos viendo distintas necesidades. Muchachas, ¿para qué México y Argentina unirse a este movimiento? ¿Qué opinan? Creo que para unirnos es para que todos crezcamos como organización, para que vamos a luchar más, todos como NAT, y bueno. ¿Para qué unirnos a este movimiento? Yo creo que es para unir fuerzas, para saber que no somos los únicos, las únicas que estamos luchando por una causa, por la causa de conservar los trabajos de niñas, niños y adolescentes, para agarrar más fuerzas, para tener esperanza, porque sabemos que nosotros lograremos este cambio de que se puedan respetar a los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y como Daniel, como Itzel, como Yasmín, ¿cómo conocieron sus organizaciones? ¿Cómo conocieron el MOLACNAT? ¿Cuál es su historia de acercamiento? Bueno, yo conocí a la Eleta cuando estaba trabajando y vino la biblioteca andante, que es donde se reparten libros, y bueno, y ahí fui conociendo y me fui metiendo más a la organización y bueno, y así. Bueno, yo conocí a Melel por mi hermanita que está aquí presente, la fotógrafa. Ella iba a un espacio que se llama Rumacos en Melel, y pues aquí Magali presente me invitó a un taller que se llama Círculos de Aprendizaje, y así es como conocí a Melel, ¿no? Y en esos círculos de aprendizaje fui pues yendo más seguido, y pues así es como ahora estoy en la organización. Conocí al MOLACNAT por un compañero que fue primero a un encuentro de ellos en Venezuela, se llama Eduardo, que por motivos no está acá. Y vino, nos compartió qué hizo en ese encuentro, y al año siguiente pues fui yo como representante y fui a Colombia a conocer el movimiento y de ahí lo conozco. Bueno, ¿cómo conocí a la CONAT, al MOLACNAT, ¿verdad? Primero conociendo a la CONAT, que es nuestra organización en el país, ¿verdad? Nuestra organización nacional. En donde yo trabajo, nosotros nos organizamos por grupos de base en cada sector. En cada departamento hay como 4 o 5 grupos de base. Y de ahí formamos otras 2 organizaciones más que son
de departamentos, ¿verdad? De regiones, donde formamos otra vez el movimiento, donde formamos la CONAT y el movimiento nacional, y de ahí pasamos al movimiento latinoamericano. Y creo que de ahí conocí un poco a con mi hermano, yendo detrás de él de un lugar a otro, ¿verdad? Como cuando era chico, él me cuidaba a mí. Fue ahí donde conocí, pero en ese entonces no había un grupo para lo que era de mi edad. Yo tenía como 6, 7 años. Tuve la oportunidad de conocer la playa. En ese encuentro la cantidad de mis compañeras pudieron expresar sus situaciones, las que vivían, como todas esas situaciones malas que mis compañeras pasaban. La gente grande no lo podía creer, cómo chicas así podían estar afrontando todo eso, y bueno, y eso. ¿Tú nos quieres contar algo, Itzel, de México, de ti, de tus colegas contigo? Bueno, aquí en México nosotros también, como niñas y mujeres adolescentes, participamos en encuentros para hacer, por esto, ¿no? Para juntarnos, ver las problemáticas que nos afectan a nosotras las niñas y mujeres, y pues eso, ¿no? Eso quería agregar. Nos quedan 300 minutos, no, nos quedan 10 minutos, y entonces me gustaría muchísimo que las personas que estamos aquí y las personas que nos están siguiendo en las redes, que les den mensajes claves que quieran dar de sus espacios, de sus organizaciones, del movimiento, cosas importantes que quieran que les escuchemos justo ahora. Bueno, un mensaje sería que las pibas no se tocan, otro, que nuestra voz vale, que no nos minimizan como personas, que nosotros como NAT podemos decidir sobre nosotros mismos, que se respeten nuestros derechos como niña, niño y adolescente, trabajador, y bueno, y así. Un mensaje que quisiera dar es que se respete el trabajo que hacen todos los niños, niñas y adolescentes, que lo que estamos haciendo ahorita se repita, que nuestra voz sea tomada en cuenta, que nos escuchen, y también a las mujeres. ¿Qué más podría decir? Pues solo. Creo que el mensaje que tendría es algo corto, ¿verdad? Que siempre estemos en la lucha, porque mis derechos son los derechos de ustedes y los derechos de ustedes son mis derechos. Y eso sería todo. La compañera Marta Gloria quiere decir algo. Bueno, yo también quiero decir algunas palabras. El mensaje que yo también quisiera dar es de que nos dejen ser. Somos mujeres y también valemos, nuestra voz también tiene que ser escuchada, y también como niñas, niños y adolescentes podemos realizar varias actividades que no nos hagan menos, porque nosotros también somos fuertes, somos personas con muchos valores, con mucha fortaleza interior, y creo que valemos mucho en la sociedad, porque al igual que las personas adultas podemos realizar muchas cosas, y también nosotros soñamos, y creo que nuestros sueños también cuentan. Bueno, ayer ya se narraba los escenarios de las ciudades, de los países
México, Paraguay, Argentina, colocaba también Sacubel situaciones que pasan en Chiapas. Con todos esos escenarios del lugar donde viven, de América Latina, con todo lo que está pasando, ¿cuáles son las fortalezas que tienen ustedes como niñas, niños para poder vivir en este mundo? O sea, las fortalezas de las niñas, niños, sus fortalezas, ¿cuáles son para poder vivir en estos escenarios que ayer empezaron a narrarnos que suceden en sus países? Como fortaleza, creo, para mí sería la organización, nuestros propios compañeros, que entre nosotros mismos nos damos la fuerza de seguir adelante, de poder salir a marchar, de salir a pelear por los derechos de cada uno. Y bueno, creo que eso más colectivamente sería todo lo que sería nuestra fuerza para seguir adelante. Bueno, yo creo, comparto con Yasmín esto de poder organizarnos entre todos para hacer un cambio en este mundo. También la esperanza y la ilusión de que cambie todo esto, ¿no? Y ver que los demás, igual que nosotros, tenemos esperanza para poder salir adelante y seguir con nuestros sueños. Una fortaleza es que los movimientos todavía siguen, ¿verdad?, luchando, que todavía estamos unidos, que por más de las diferentes cosas todavía seguimos luchando y resistiendo. Y una gran esperanza para nosotros sería lo del Código de Bolivia, que ya está. Ahora lo único que falta hacer es tomar nosotros lo que es nuestro, ¿verdad?, como niños, niñas, adolescentes, y hacer que se cumpla eso. Es una esperanza que tenemos, que eso también, si luchamos nosotros como lo venimos haciendo, con esta fuerza que tenemos ahora con los compañeros de los distintos países, serían, ¿verdad?, creo que serían más, no sé, más fuertes en estos instantes. Creo que estamos luchando y eso es algo que nos va a sacar adelante, porque la experiencia hace al maestro, ¿verdad? Y ahora tenemos muchas experiencias en diferentes países con lo que está pasando, cómo resistimos, cómo hablamos, cómo nos demostramos ante eso, y creo que seguimos así y conseguiremos más códigos en diferentes países como el Código de Bolivia, y podremos lograr que se cumpla eso, y principalmente ahora en Bolivia. Pues vamos a cerrar esta parte del conversa y vamos a… Marta, si quieres hacer alguna pregunta. Ah, sí, claro, con aplausos, por supuesto. Y entonces ahora pasamos a escuchar, bueno, aquí mismo no vamos a pasar ninguna, nada más vamos a darle la palabra, el micro, a Marta, que nos va a platicar sobre compromisos y herencia y horizontes del movimiento de niñas, niños y adolescentes. Y hace rato no quería agarrar. Bueno, como pueden ver, estoy muy bien acompañada y eso siempre da mucho gusto. Les hacía una pregunta a Magali, a los tres, de en qué momento se dieron cuenta de que eran sujetos de derechos. Y hay una pregunta recurrente que le he hecho a muchos niños y niñas, que era ¿qué recordaban o qué primer recuerdo tenían de la primera vez que se acercaban a la organización en la que estaban presentes? Y hay una respuesta que me la he encontrado también de forma recurrente y que creo que expresa muy bien lo que significa, o uno de los elementos de lo que significa el contenido, la organización para los chicos y chicas. Y esa respuesta es que veían sus nombres escritos.
Fíjense qué sencillo, pero qué potente a la vez, ¿no? Incluso me decían, a veces veía el nombre escrito porque era el cuadrante de organización del local y me tocaba barrer o me tocaba recoger los trastes, pero yo veía por primera vez mi nombre escrito. Y creo que con los testimonios de vosotros tres y con otros muchos chicos y chicas que están en los movimientos, se pone de relieve que un poco lo que hablábamos ayer de cómo niños y niñas que han estado históricamente en los márgenes, en lo invisible, empiezan a existir, a tener vidas, a tener dignidad, a tener presencia, porque no es casualidad que muchos chicos y chicas comenten de forma reiterada. Me impresionó ver mi nombre, o ver, no sé si a vosotras tres os pasó también, cuando visteis vuestro nombre en Melel, en la Veleta en la Antena o en la Conats, en algún momento. ¿Sí? ¿Lo recordáis? ¿Ese momento? Quizás no les pasa a todos. Tu nombre escrito. O sea, que llegaras a la Conats y en la Conats hubiera un papel con tu nombre escrito, como en la lista, como en las tareas. ¿Sí lo recuerdas? Bueno, yo creo que lo contaban muy bien, que a lo que ha sido la narrativa permanente o la narrativa casi única de infancia y trabajo, pues le ha ocurrido lo mismo que a la narrativa de la infancia, y es que se le ha aplicado pues un pensamiento único. Y entonces se hacía mucho más complejo entender que había formas o otras formas de acercarse al binomio de infancia y trabajo. De hecho, yo creo que, o en mi caso así me ocurrió, que empecé a estudiar en la carrera, o casi todos los trabajos que hacía los quería vincular con temas de trabajo infantil. Yo uso así trabajo infantil. Y de repente cayó un libro en mis manos, que por primera vez, un libro de Esquivoto que se llamaba Niños Trabajadores construyendo una identidad, y por primera vez me interpelaba a plantearme el trabajo infantil de una manera que nunca se me había imaginado o se me había pasado por la cabeza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores, aunque ya no son los únicos o no son las únicas expresiones de organización, para mí por lo menos siguen siendo un escenario ideal para investigar sobre la infancia desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, desde la economía, porque sí que creo que en ese sentido constituyen como un hecho sin precedentes. Ayer decía Jorge, una frase que me gustó, Jorge se llama, ¿verdad? Sí, del Fray Bassi, que era esa permanente provisionalidad de la infancia. Fijaros que si pensamos en cuando uno se acerca me gustaría hacer así un sondeo rápido, sin ningún valor científico. ¿Quiénes escuchan estos días por primera vez del movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores? 1, 2, 3, 4. Vale, bien. Y es unos 5, bien, está bien. Eso es interesante. Bueno, decía, fíjense que hay muy pocos ejemplos en la historia, ahora ya hay algunos más, en el que una organización esté protagonizada, conducida, liderada, rumbeada, no sé cómo quieran, por los propios chicos y chicas. Y en general ha habido siempre una reacción
para quienes lo conocen por primera vez y tienen así una reacción adultocéntrica que es, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que es eso? Como que van solos los chicos sin ayuda de los adultos, pero no puede ser, es imposible. Y yo aquí sí que pondría una nota de algo que creo que tenemos que trabajar como con mucha normalidad, ¿no? Y es que sin duda el movimiento es de los chicos y chicas, lo conducen, digamos, le dan sentido. Durante algún tiempo yo creo que sí que fuimos resistentes en cuál era el rol que teníamos los adultos en el movimiento. Y exactamente igual que cualquier persona adulta busca apoyo o busca asesoría, porque felizmente, porque si no seríamos tremendamente insoportables y aburridos, no somos especialistas en todo, pues igual que uno busca ayuda en un amigo o en una amiga cuando hay un tema en el que no es especialista, a mí me parece que con toda la naturalidad los niños y niñas se hagan acompañar en determinados momentos de adultos, colaboradores que les puedan asesorar puntualmente, aunque ellos tengan claro exactamente. Por lo tanto, la presencia de adultos en los movimientos yo creo que tendríamos que naturalizarla con bastante eso sí, naturalizarla. Bueno, ¿por qué creo además que es importantísimo o por qué creo que los movimientos son como un territorio único para entender otras formas de ser infancia? Pues porque si la historia de la infancia veíamos ayer, o especialmente la historia de la infancia latinoamericana, casi no se ha escrito, la historia de la infancia organizada, si bien se ha escrito, en tanto que Nats, si bien se ha escrito en tanto que colectivo, yo creo que se ha escrito menos en tanto que ocurren con las vidas de cada uno de los niños y niñas que las componen. Y me mira Marta y dice, claro, así es. Porque el movimiento no tiene sentido sin cada uno de sus miembros y cada uno de sus miembros no le da sentido al movimiento sin lo colectivo. Y ahí yo creo que nos estamos perdiendo una oportunidad importante porque cada vez que yo escucho a estos chicos y chicas pienso, ¿cómo hubiera sido mi vida si en mi infancia, si en mi adolescencia, yo hubiera tenido un espacio de organización? Y estoy segura de que no sería la misma, segurísima. Y cómo compartía yo cómo cada una de las experiencias que os constituyen te configuran como persona. Y creo que ahí el movimiento tiene una asignatura pendiente, que es lo que yo llamo salvaguardar un poco la memoria histórica de cada uno de estos chicos y chicas que forman parte del movimiento y que le dan sentido de alguna forma a lo colectivo. Y ahí ha habido algunos elementos que nos permiten hacerlo, y es que ahora ya no, digamos, los métodos de investigación de ciencias sociales no son yo adulto agarro un micro y te hago un cuestionario de 200 preguntas que a la cuarta ya te quieres ir corriendo, sino que tenemos afortunadamente nuevos dispositivos, nuevas maneras. Y que, ¿verdad? ¿Te irías corriendo si te planteara 200 preguntas? ¿Casi seguro? Te sacaría el micrófono. Me agarrarías el micrófono directamente. Bueno, creo que en ese sentido es muy importante recoger efectivamente cada una de las historias. Yo me imagino, esta mañana me han presentado a la mamá de Gloria, yo me imagino que la mamá de Gloria, escuchando a su hija, evoca cómo fue su infancia de diferente. Ayer hablábamos de lo importante que es recoger todos estos relatos y todas estas experiencias que nos van constituyendo. Luego, otro elemento que creo que es muy importante es que el movimiento hasta ahora, en esto voy a hacerlo con pies de plomo, pero creo que es cierto, ha sido sobre todo sistematizado por adultos.
y por adultos varones, a los que queremos muchísimo, que nos dan el sentido de vida y a los que adoramos y con los que no podríamos vivir sin ellos. Pero el movimiento ha sido sistematizado fundamentalmente por adultos varones. Me disculpan, pero a mí me alegra especialmente que las compañeras de la Antena y la Veleta y la Antena y las de Melel vengan con una diversidad de género que era muy necesaria en el movimiento. Porque además en el movimiento de forma natural, desde el principio, yo he asistido muchas veces a procesos de, a encuentros y a procesos de elección de delegados, no había que poner cuotas, no era necesario, porque los niños y las niñas, lo que sí era complicado, y esto sí creo que ha cambiado, no sé si Carlos lo suscribirá, era cuando había que elegir niñas que tenían que salir de sus bases y quedarse en las sedes nacionales, porque eso significaba en Perú ha sido muy especial eso. Cuando una niña era elegida delegada y no era de Lima, para ser delegada nacional se trasladaba a la sede de Lima. Y eso siempre fue pues una negociación, porque bueno, los papás y las mamás no siempre ven de manera inmediata, lo cual es lógico, todo lo que puede significar un proceso de organización con los chicos y chicas. Así que bienvenidas las diversidades de género y generacionales. Luego creo que es muy importante que haya un diálogo como con, no sé cuánto tiempo llevo, perdón que no me lo tomé. 2 minutos. Ya. Creo que es muy importante y que esto va a ser como una renovación importante para el movimiento, que ingresen nuevas organizaciones en una red en la que hay organizaciones que tienen una muy dilatada trayectoria. Y creo que es una oportunidad para algo que te preguntan de forma muy recurrente y que estos días también ha sido motivo de pregunta, que es, ¿pero cuál es la metodología NATS exactamente? ¿En qué se concreta? ¿Cómo es? Y yo creo que el movimiento ha producido ha tenido una enorme capacidad de transformar el pensamiento sobre la infancia. Creo que tiene una metodología tremendamente transformadora que se traspasa de forma empírica de colaboradores a niños y niñas, pero que está muy poco escrita también. Y aquí hago 2 paréntesis. El primero, creo que es importantísimo, y esto aquí me quiero dirigir especialmente a los chicos y chicas, que quienes venís de experiencia de muchos años organizado, además de organizaciones que tienen mucha historia, acompañéis en diálogo permanente a quienes vienen de nuevas organizaciones que a lo mejor no tienen tanta trayectoria, pero que puede haber ahí un diálogo muy rico entre vosotros, porque al fin y al cabo son trayectos de vida por los que uno ya ha pasado y que no tienen que ser iguales, pero va a haber muchos elementos comunes que los chicos y chicas que llevan muchos años han vivido, quienes entran nuevas. Pero ese diálogo me atrevería a decir que tiene que ser también una oportunidad para las organizaciones de adultos. Y aquí me quiero dirigir fundamentalmente a las compañeras de Argentina y a nuestras amigas chiapanecas. Quizás es ese momento de ir recogiendo cuál es esa metodología NATS por escrito y que pueda ser un diálogo entre estas organizaciones nuevas, digo nuevas que entran en el Molac NATS, entran con todo y todo entran con su vida, pero que recojamos ese saber hacer, ese saber que creo que lo hemos recogido todo. Y 2 ideitas más y me callo.
Daniel ha hecho referencia a un encuentro que va a haber en Bolivia en octubre, que es un encuentro previo al encuentro de NATS, que después de mucho tiempo va a ser un encuentro latinoamericano. Van a venir los chicos y chicas de África y van a venir los chicos y chicas de Asia también, los delegados del MAEGT, del movimiento africano, y de Bhima Shanga, del movimiento de India. Y previamente se está organizando un foro que fue el mismo formato que utilizamos en el Mundial de 2004 de Berlín, un foro de especialistas, de gente que colabora con el movimiento hace muchos años, de académicos que lo investigan, de colaboradores que estamos cerca. Decía Dani como esa especie de contrafuerza a la cuarta conferencia mundial que va a tener la OIT en Buenos Aires, Argentina. Y yo aquí me atrevería a hacer una reflexión chiquita, pero que, bueno, no es chiquita, es una reflexión que implica creo que implica un cambio de rumbo. Creo que durante muchos años el movimiento ha puesto un foco muy importante en exigir una legítima demanda de escucha para que la OIT considerara las opiniones y la trayectoria de los niños y niñas. Y aquí creo que tenemos que ser tremendamente serios. Uno puede tener la posición que tenga sobre el binomio infancia y trabajo. Yo no pido que nadie lo abrace, ni lo suscriba, ni hacemos proselitismo de ello. Pero independientemente de esa posición que tengas, tú no puedes obviar, ni negar, ni renunciar, ni bloquear el derecho a la participación, a escuchar a los niños y niñas, independientemente de cuál sea su condición. Y eso no se está cumpliendo. Y me van a disculpar, pero no podemos esperar. Ya ha pasado demasiado tiempo. Y en ese sentido, como la OIT ha sido quien habitualmente ha diseñado las políticas de erradicación contra el trabajo infantil, que nos daría para hacer una tesis de cómo han transitado en estos 100 años, incluso hasta por un análisis de discurso, que no lo voy a hacer ahorita porque no me da tiempo, pero ayer lo decía, ha ido desde la abolición hasta la erradicación. O sea, en el fondo es un ejercicio de realismo, de que están intentando luchar con algo con lo que no pueden, pero vuelvo a ello. A mí me parece que el movimiento tiene que interpelar de manera muy seria, muy rigurosa y muy batallante al Comité de los Derechos de la Infancia en Ginebra, que es el organismo, hoy por hoy, el organismo máximo de velar porque los derechos de los niños y niñas, independientemente de su situación, se cumplan. Y si después de tantos años la Organización Internacional del Trabajo, salvo muy contadas excepciones, y además con un impacto prácticamente mínimo, sigue negándose a escuchar un movimiento que tiene 40 años de historia, que ha demostrado buenas prácticas, que además estamos recogiendo en una guía de cara a Bolivia, que cambian las vidas de los chicos y chicas, de sus familias, que no solo participan, sino que protege sus derechos, que creo que es otro elemento que tampoco le hemos puesto especialmente fuerza en el movimiento. Parece que le hemos puesto mucho punch en la participación, pero menos en la protección de sus derechos. Bueno, y con esto termino. Si la OIT, en este devenir político que ha estado teniendo, va a seguir… 10 minutos todavía. Ay, ¿yo por qué me…? Bueno, da igual, así conversamos. Si la OIT va a seguir renunciando a escuchar a los chicos y chicas en su legítimo derecho, en su inalienable derecho, tenemos que ampliar el foco de la incidencia internacional. E independientemente de que seamos NATS o no, creo que va siendo hora de que el protocolo facultativo
relativo a comunicaciones empiece a cobrar vida y empiece a dar trabajo a los 18 miembros que forman el Comité Internacional de los Derechos de la Infancia. Bueno, me quedan 10 minutos, pero creo que con esto sería más que suficiente. Me parece que es muy importante que abramos un diálogo, no sé cuál es la metodología que... La misma, vale. Y me quedo con una frase que me ha impactado muchísimo. Yo creo que quienes trabajamos con infancia deberíamos de sentirnos absolutamente afortunados porque los niños y niñas no solo nos ponen un cable a tierra permanente, sino que nos hacen repensar nuestra manera de ser adultos en el mundo. Y me ha gustado una frase muchísimo que has dicho, Dani, y que me ha parecido muy hermosa, y que has dicho: yo sentía que si no trabajaba estaba vacío. Y creo que es una frase súper potente. Vuelvo a decir que nombrar es un acto político, creo que es una frase absolutamente cargada de contenido y creo que efectivamente el trabajo, cuando se da en condiciones de dignidad, nos constituye como personas y no podemos obviarlo. Así que gracias por esa frase, me la quedo, y gracias a las tres por invitarme a estar en este espacio. Yo digo vos, bueno, una última cosa, ¿verdad? Para lo que, si, no sé, digo, ¿verdad? Que para alguien que va a hacer algún artículo, algo en la facultad, en cualquier parte, que por favor no hablen de trabajo infantil, porque ahí están priorizando el trabajo y no a la infancia. Como nosotros tenemos un contexto diferente, para nosotros es la infancia trabajadora, porque primero está la infancia y después el trabajo. Y además es una infancia, sería ya de la clase popular, digamos, infancia trabajadora, donde nos vamos formando y construyendo. Para nosotros primero siempre estuvo la infancia y después el trabajo. Ok, pues vamos a hacer entonces lo del cuchicheo que tenemos para cuchichar con tu persona de al lado, tu grupo, 5 minutos. Invítale a cuchichar, tú y yo, piénsalo, cuchichemos. Ok, para quien no conoce, la dinámica es: con las personas que estén más cercanas a ti, platican, comentan lo que les provocó escuchar esta conversación con las niñas, bueno, con las muchachas, con Daniel, escuchar a Marta, intercambian impresiones y eligen una persona que sea la vocera o el vocero para formular una pregunta en voz alta en el momento de las preguntas. ¿Solo van a ser 6 preguntas o 7? Tenemos como 25 minutos para preguntas, entonces pueden ser otro poco más o que intervengan más. Ya. Entonces, como tenemos afortunadamente 20 minutos para preguntas, pueden ser varias preguntas o alguna intervención muy concreta respecto a lo que acaban de escuchar. Y ya los colegas dan respuesta o escuchan sus intervenciones y concluimos escribiendo aquellas cosas que no hubo oportunidad de decir en voz alta en sus hojas color rosa.
Sí, bueno. Bueno, ya estamos regresando todos para la escucha. Primera llamada para la primera pregunta, segunda llamada para la primera pregunta. Bueno, pues tercera llamada para la primera pregunta. Aquí en este equipo de trabajo expresaron los niños, la señora también, las compañeras, que algo muy importante relacionado a la infancia que trabaja es la parte del acompañamiento, que estos niños que trabajan es importante que pues tengan un acompañamiento. Y creo que ya lo mencionaron algunos niños antes ahí, que cuando van a trabajar están juntos en grupo o hay alguna persona adulta que también les acompaña de alguna manera. Acá en el NATS o en el, ¿cómo se llama? Bueno, en las organizaciones locales, regionales, pues también hay adultos que acompañan de alguna forma. Otro elemento más del que se habló fue de la necesidad de jugar y de descansar. Y otro aspecto más fue la construcción de espacios, que comentó la señora. Decía, bueno, después de una jornada de trabajo los niños tienen derecho a tener un espacio de niños. Y bueno, pues ya haciendo una conclusión, a mí me llama la atención mucho que bueno, toda la experiencia de estos 40 años, hasta donde estoy comprendiendo, es una experiencia hipervaliosa en el sentido político, en el sentido organizativo. Y la pregunta sería, ¿qué papel juega el desarrollo creativo, el arte, la cultura, la construcción de espacios lúdicos para la construcción también de una conciencia política? Es decir, escuchamos a los niños hablar y pues la verdad son maestros, ¿no?, en el discurso político. O sea, yo estoy aprendiendo tantas cosas de ellos ahora aquí que me maravillo. Pero me pregunto también, me gustaría escuchar a los niños a través de expresiones creativas, artísticas. No sé hasta dónde en las organizaciones en estos 40 años han construido estas manifestaciones también. El arte y la cultura pues son elementos de la vida cotidiana que viven ahí en las comunidades, en los grupos, y que de alguna manera expresan, expresan el recuerdo, la fantasía y los sueños de los niños. Bien. Bueno, lo que aquí discutíamos un poquito era con relación a dentro de la infancia que trabaja y la situación que ellos viven, y habían como preguntas que surgían como a nivel de en qué momento la infancia que trabaja deja de ser feliz por el hecho de verse como a veces sí empujada por ellos mismos, pero a veces sí empujada por situaciones como sociales o familiares que los invita, pero también muchas veces que los obliga como a apoyar a sus familias, ¿no? Y que de alguna manera pues están perdiendo esta parte que se decía como el esparcimiento, como el derecho a la recreación o el derecho a poder como expresarse de otras formas, como es el arte, la música o perder como su tiempo, pues su tiempo de esparcimiento, que es importante para el desarrollo de cada uno de estos niños, ¿no? Entonces por ahí va un poquito la reflexión, y después salía una pregunta de una compañera que si en los países o en las organizaciones se están como generando como indicadores para poder medir de alguna manera esta población o estos grupos de niños que trabajan, en qué momento se están
como coartando sus libertades, esa libertad de la felicidad que tienen derecho cada uno de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poquito la reflexión y la conversación que se tenía como en el grupo, ¿no? Porque sí, de alguna manera había que tener un posicionamiento hasta en qué momento íbamos a nosotros a defender este trabajo infantil que es muy digno, pero llega a un momento que sí entramos como estas formas de trabajo donde sí se está explotando al niño y que pues de alguna manera también debemos de tener una posición ante esta situación. Gracias. Sí, buenas tardes, buenos días todavía. Mi pregunta, o bueno, nuestra pregunta va más bien dirigida a los niños y niñas y adolescentes que participan en estas organizaciones de NATS. Si ha sucedido, se han presentado casos donde alguno de sus compañeros o compañeras les expresa que van a dejar de estudiar por la necesidad de trabajar. ¿Cuál es la respuesta de ustedes como un colectivo, como organización? Y bueno, algo bien puntual también que hablábamos acá era acerca del término infancia. Ayer nos compartían acerca de la etimología del término, ¿no? Que significaba el que no puede hablar o los que no hablan. Entonces, en lo que nos compartía acá el compañero acerca de la importancia de llamarlo como infancia trabajadora, entonces debatíamos acerca de qué tan necesario sería cambiar el término infancia por niñez, o si mejor era importante redefinir el término infancia y utilizarlo eso también como una estrategia para la concientización acerca de la problemática que hay. Tenemos también una pregunta nosotras y seremos muy breves. Nuestra pregunta es, ¿cómo hicieron posible los logros del Molacnats? Hola, bueno, aquí en el equipo se comentaron varias cosas y yo aproveché para poder hacer algunas preguntas que creo que podrían ayudar. Uno, se hablaba de, bueno, que el movimiento rompe paradigmas y que uno de esos, una compañera preguntaba sobre romper también esa idea desde lo jurídico. Entonces, si pudieran contar un poquito del proceso en Bolivia, del código, o sea, como qué es lo que establece. Y por otro lado, también otra pregunta es cómo promover la participación protagónica de niñas, niños y a lo mejor recuperando cómo, pues la experiencia de organización. Recuerdo que hace un par de días en otro espacio Daniel contaba, ¿no?, de cómo fue que empezó a organizarse. Entonces, a lo mejor desde ahí con las otras chicas podría también ayudar. Hola, buenos días. Nosotros y nosotras queríamos saber que cuenten los niños y las niñas y adolescentes que estaban ahí alguna experiencia o experiencias concretas de infancia trabajadora digna en este contexto capitalista. Si nos podrían contar alguna experiencia. Buenos días. Aquí en el equipo estamos de acuerdo que el trabajo infantil debe ser protegido, y la pregunta sería, dado que el panel es de experiencia, si nos pueden contar cómo los perciben los otros niños en sus escuelas, los niños que no están en una situación de trabajo. Se habla de eso, ¿cómo los ven? ¿Los apoyan? ¿Los critican? O sea, ¿cómo lo han vivido ustedes con los otros niños? ¿Cómo los perciben sus iguales? Gracias. Hola, sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a los tres compañeros, compañeras, y a Marta también por ahí. Estando en un lugar tan fuerte místicamente
y tan fuerte en cuanto a simbología de transformación social, como es este espacio zapatista, el cual tengo mucho orgullo de estar participando aquí y con las compañeras de Melel. Yo querría preguntarles cuál es la forma en que ustedes como movimiento o compañeras que acompañan a los movimientos, cómo ustedes ven esa articulación con movimientos sociales de adultos o de niños, niñas, cómo se ven ustedes articulando y generando esa transformación social. Ahora, ¿ahí? ¿No se escucha? ¿Mejor ahí? Ahora media hora para que ellos cuchichen. Por el orden de las preguntas. ¿A quién le doy el micro? De las que tengas y quieras. Bueno, primera que se... ¿Alguien tiene alguna pregunta que le haya quedado clara para dar su opinión, su experiencia? Bueno, la primera pregunta que hacían de cómo nos ayudaba esto del juego, la creatividad, el arte para formarnos en una formación política. Bueno, yo cuando estaba en el grupo de infancia trabajadora que se llaman los círculos de aprendizaje, me acuerdo que llegaban así personas y nos llegaban y nos contaban cuentos y era muy divertido, ¿no? Porque usabas tu imaginación, tu creatividad, y ahora veo otros compañeros, más compañeros y compañeras a veces, que hacen música, que hacen rap con las palabras de esta causa, ¿no? Del trabajo infantil y todo eso. Y otra pregunta que hacían, ¿en qué momento dejan de ser feliz por colaborar con su familia? Nosotros no dejamos de ser felices, al contrario, nos hace felices poder ayudar a nuestras familias y poder salir adelante por nosotros mismos. Nosotros nunca, en nuestros espacios de trabajo, nunca dejamos de ser felices. ¿Por qué? Porque compartimos con otras niñas, jugamos con otras niñas, nos juntamos con otras niñas y niños, y nosotras nunca dejamos de ser niños, niñas, siempre estamos jugando, aunque sea en el trabajo, siempre aprendemos desde ahí y pues eso, ¿no? ¿Qué más? Esto que decían, ¿cómo nos ven otros niños que no tienen la misma situación que nosotros? Algunos comparten nuestra misma situación, pero otros, la verdad es que a veces llegan a discriminarnos, ¿no? Por ser niños trabajadores, ¿no? ¿Qué está haciendo un niño ahí trabajando? A veces también los mismos niños tienen, o los mismos jóvenes tienen esa idea de por qué están trabajando, ¿no? Creo que deberíamos de cambiar esas ideas con los otros niños, deberían ellos también escucharnos a veces, porque entre nosotros no nos escuchamos, y pues eso, ¿no? A veces llegan a un momento de discriminación, de vernos feo, ¿no? De vernos menos, y eso es lo que a mí más no me gusta. Sí. ¿Qué otra? ¿Quieres agregar una? Bueno, en la pregunta que decía en qué momento la infancia deja de ser feliz, si nosotros trabajamos es porque a nosotros nos gusta, no es porque nos sintamos obligados a trabajar.
Y nosotros, yo en el trabajo, yo me siento feliz ya que puedo sociabilizar con personas, puedo conocer a personas nuevas. Y bueno, y si trabajo es porque me gusta y no porque me siento obligada. Y si dejamos de estudiar para trabajar, en caso allá en Ugarteche, los chicos la mayoría no dejan de trabajar, sino que hay otra opción, que es la escuela nocturna, donde los chicos pueden trabajar en el día y en la noche pueden estudiar. Y después, ¿cómo nos ven? Los chicos de la escuela, bueno, en mi caso creo que a mí no tengo problema en eso, sino que nos ven bien, pero en los otros casos, como escuché, sí, a veces como que no lo toman bien, como que no es aceptado, por así decirlo. Dejar de estudiar por trabajar. Creo que en nuestros casos coincide mucho el estudio con el trabajo, porque nosotros dejamos de trabajar y no vamos a poder estudiar, porque la educación no es gratuita. Es muy simple, ¿verdad?, esa respuesta, porque nosotros, tenemos como cultura el de trabajar, y ¿cómo nosotros vamos a estudiar sin trabajar, siendo que en distintos países, en todos los países, no es gratuito en la educación? Nosotros por eso vemos que el trabajo es una fuente de varias cosas, ¿verdad? Porque si nosotros no trabajamos, no vamos a tener el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, que son derechos que nosotros vamos conquistando. Y como ya lo dije, trabajar es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser, y por eso es que también nosotros no vamos a dejar de estudiar por trabajar, porque nosotros trabajamos para poder estudiar, que es la diferencia. Bueno, había otra pregunta de como ejemplos claros de trabajo digno en este sistema capitalista. Algo así, entendí la pregunta, algo así. Bueno, un claro ejemplo somos nosotros, que a nosotros no nos tienen como explotados. Nosotros trabajamos dignamente y felizmente en este sistema capitalista, ¿no? ¿Me quieres ayudar? Bueno, un trabajo digno creo que siempre y cuando se respeten los derechos de cada uno, los derechos de los NAT, siempre que uno quiera trabajar, eso es un trabajo digno, ya que a cada uno le guste trabajar, ¿no? Y bueno. Capitalista. En Paraguay, voy a poner ejemplo, en Venezuela, ahí en Paraguay, por ejemplo, nosotros para un autoabastecimiento, digámosle, en la infancia trabajadora digna, nosotros tenemos bien definido que nosotros la dignidad es trabajar en un sistema donde no se nos explote, donde se nos tome en cuenta como niños, niñas, adolescentes, y que nosotros nos sentimos dignos de lo que hacemos. Y también en los movimientos hay un trabajo colectivo, sería en Paraguay, la serigrafía NAT, que los chicos de Ciudad del Este trabajan en la serigrafía, hacen sus cosas ahí, ¿verdad? También está en Venezuela, antes estaba Frutinats, en este entonces se cerró por todo el tema que está pasando allá. Y eso creo que sería una de las formas para que nosotros ponemos esa forma para que no haya esas explotaciones y tengamos un trabajo digno. Y además, la infancia trabajadora en el trabajo digno en el sistema sería que muchas veces nosotros mismos somos conscientes de que
la infancia, ¿verdad?, que trabajamos, tendríamos, o sea, habrán esos tipos de situaciones, pero la dignidad sería más por el apoyo, ¿verdad?, que tenemos de las madres, padres, y esa dignidad se tiene que ir construyendo como sociedad, no solamente como niños, niñas, adolescentes. Bueno, ¿cómo hicimos posible los logros en Molagnat? Creo que sería como un conjunto, ¿verdad?, de organizaciones que nos apoyamos, que conocemos, que vimos y trabajamos mucho la problemática. ¿Verdad? Tuvimos un proceso para hacer los logros del Molagnat, como los compañeros de Bolivia han sido un poco ahí. Hicieron el proceso del código ya tomando espacios que están por ley otorgados a los niños, niñas, adolescentes, donde ahí fueron hablando, reuniéndose con distintas organizaciones. Creo que nuestros logros del Molagnat se hicieron posibles gracias a la articulación y a la fortaleza que nos damos mutuamente entre las organizaciones, ese vínculo que tenemos, voy a decir en guaraní, Texacuá, que es el saber ver a nuestro compañero. El Texacuá para nosotros es ver la situación, ver cómo está, ver las cosas en comunes que tengo yo con ella conmigo, que somos niños, niñas, adolescentes, trabajadores, y tenemos distintas problemáticas, pero todo nos afecta a nosotros la infancia. Y creo que sería por ese lazo del Texacuá. Había una pregunta sobre lo cultural y lo creativo. Os invitaría a buscar una experiencia especialmente singular, aunque lo creativo está presente en casi todos los espacios del movimiento, cualquiera que va a un encuentro lo ve, o sea, lo que son las noches culturales. Una experiencia que se llama Eclipse Total. Eclipse Total es una organización que nace del Mantoc en Ica, en Perú, a raíz del gran terremoto de Ica del año 2006-2007, que dejó cualquier cantidad de fallecidos, de niños y niñas sin casas y de niños y niñas sin familia y familias sin niños. Y el Mantoc, en una acción de solidaridad y sabiendo lo que significan los procesos de arte después de grandes shocks emocionales, ya me despistaste. Se dedicó a llevar teatro, pasacalles, zancudos y a todos los lugares donde está. Búsquenlo en Facebook, porque creo que no tienen página web. Eclipse Total, 5 minutos. ¿En qué momento deja de ser feliz la infancia que trabaja?, preguntaban. Yo creo que hemos puesto mucho foco, que hay que poner sin duda en denunciar la explotación, en cuáles han sido las peores formas de trabajo infantil, y digo trabajo infantil, adrede, y hemos puesto muy poco esfuerzo en investigar cuáles han sido las peores formas de escuela infantil. Tenemos una escuela expulsora que no atrae a los niños y niñas, que muchas veces no estudian en su lengua, lo que es de una violencia extrema, y conozco muy bien la educación intercultural bilingüe en Perú porque me la he pateado mucho, y que un niño o una niña vaya a una escuela y que sea quechuahablante y le abren en castellano es de una violencia extrema porque simplemente no lo entiende, no es su lengua. Entonces yo creo que sí, que nos tenemos que preguntar en qué momento dejan de ser felices
en cualquier situación, también en las situaciones de empobrecimiento. ¿Y cómo perciben los otros niños y niñas que no trabajan en sus escuelas? Así empezó el movimiento, Claudia. Cuando Alejandro Kusianovic, que es maestro, vio que tenía un niño que llegaba todos, él es salesiano, luego lo va a presentar Jenny seguro con el vídeo, Jennifer, tenía un niño que llegaba todos los días tarde. Y entonces un día Chito le preguntó, ¿por qué llegas todos los días tarde? Y le dijo, maestro, porque vengo de ayudar a mi mamá en el mercado. Y entonces Alejandro se dio cuenta de que tenía niños y niñas en la escuela que trabajaban, pero no lo contaban. Yo creo que entrar en el movimiento es sobre todo un espacio de dignidad para los chicos y chicas. Entonces, yo creo que cuando lo comparten con una confianza en sí mismos, que eso por lo menos se ha roto. Y lo de articular con otros movimientos sociales de adultos para generar transformación social, sin duda. Yo creo que ya estábamos tardando. Yo creo que este último año el secretariado del Molak Nats ha hecho un gran esfuerzo, pero creo que ha sido una expresión de que los movimientos por los derechos humanos en general no han caminado de la mano con los derechos de la infancia. Y ese encuentro se tiene que dar desde hace ya mucho rato y algunos son más significativos que otros, sin duda. Las compañeras de Argentina lo están haciendo con el movimiento feminista de manera muy clara, que no se había hecho hasta ahora en el movimiento. Hay una pregunta que no quiero dejar, ¿verdad?, sin responder. ¿Cómo promover la participación protagónica? Hay distintas formas, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho ya como volanteada y esas cosas, pero ahora lo más fuerte, ¿verdad?, lo que estamos haciendo en Paraguay es un teatro donde participamos niños, niñas, adolescentes, trabajadores de los sectores populares. Nosotros mismos creamos esa estructura de cómo va a ser y así ir promoviendo e ir mostrando nuestras realidades como niños, niñas, adolescentes, trabajadores, donde es un proceso, no sé cómo decirlo, es algo impresionante para mí, porque se refleja mucho lo que hicimos, hacemos, somos y seremos niños, niñas, adolescentes en Paraguay, en este caso, en cómo vemos nuestra infancia, cómo es nuestra infancia, cuáles son las situaciones que tenemos, cómo se nos criminaliza. Y ahí demostramos en ese teatro la incidencia de los niños, niñas, adolescentes en eso y se ve ahí nuestra participación y nuestro protagonismo. Y también estoy hablando más de la realidad de Paraguay, porque es donde yo más me formé, digamos. También tuvimos un espacio de teatro, de programa de radio, donde nosotros niños, niñas, adolescentes mismos veíamos que queríamos informar, cómo concientizábamos sobre nuestros derechos humanos, y el nombre era en guaraní, que es Abasto Mitañe, que sería adentro de donde nosotros estamos, es una radio comunitaria. Mitañe significa la voz de los niños, y por eso es Abasto Mitañe, mitad es niño y ñe es voz. Y creo que eso sería una forma de promover nuestra participación protagónica. Voy a pasar la voz a la Cecilia. Yo quería hacer un aporte también en vista de las preguntas, recuperando algunas de las acusaciones de las que fuimos sometidos cuando empezamos, de pensar de que apoyábamos a la infancia trabajadora de manera que pedíamos para que trabajaran y beneficiábamos al capital. Esa es una reflexión grande que hemos tenido. En primer lugar, la pregunta sobre si los chicos tienen o no que trabajar, hay que preguntárselos a ellos.
y después que han podido poner en crisis, y eso es una valoración que nosotros hacemos al movimiento y de lo que hemos aprendido, ponen en crisis al propio capitalismo. Primero, por decir de la Feria de Ugarteche. La Feria de Ugarteche tiene más de 300 puestos de trabajo familiar, ha querido regularizarse históricamente porque eso circula muchísimo dinero, es trabajo colectivo, sin patrón, precarizado en algunas cuestiones porque es la realidad que tenemos, pero es autogestivo. Ese trabajo es un trabajo que le pone disputa al capital y es alternativo al capital. La discusión que dan niños y niñas poniéndose en escena y participando en el espacio público es otra discusión que se le da al capital, porque para el capital fundamentalmente lo que necesito es una familia donde tenga un varón productor y una mujer que ayuda a que ese varón pueda producir y unos hijos que se eduquen en una escuela que te forma para favorecer el capital. Por último, pensar que en realidad uno no inventa a los niños trabajadores, los niños y las niñas en los sectores populares trabajan todos, hay que saber mirar, trabajan todos, ayudan en su casa, arreglan a sus hermanos, los llevan a las escuelas, arman las camas, los niños y las niñas en los sectores populares trabajan todos. ¿Qué pasa con los otros niños y niñas? Consumen para el capital. Entonces, cuando hacemos la pregunta de cuál es una buena infancia, mínimamente estas preguntas las tenemos que dar. Eso quería aportar porque esa fue una de las primeras acusaciones y si me dicen si acompañar a la infancia trabajadora es aportar al capital, yo digo que no, que le están dando batalla y que hay que saber mirar. Ya nada más como comentario de cierre. A la compañera, ¿verdad? Creo que está muy en lo cierto. Ayer ya lo estuve diciendo un poco, pero no lo dije de esa forma, ¿verdad? No lo prioricé mucho. Creo que es algo muy fuerte porque también estuvimos hablando en el encuentro pasado, en nuestro encuentro regional, tocamos esos temas que nosotros, para este sistema patriarcal, ¿verdad? Sentimos, nos utilizan, nosotros solamente somos medios de consumidores, mientras nosotros consumamos está bien, pero una vez que nosotros tengamos alguna forma productiva de nosotros autoabastecernos, ahí ya somos delincuentes, nos marcan, nos estigmatizan a los niños, niñas, adolescentes cuando nosotros tenemos nuestra forma de autoabastecernos, ya se nos ve diferente, se nos criminaliza por el simple hecho de no servir a ese sistema patriarcal. Bueno, les agradezco que me hayan puesto atención y que se puedan llevar algo bonito de lo que nosotros comentamos y que puedan reflexionar sobre esto. Y pues nada, gracias. Y bueno, yo quería dar las gracias por esta invitación y felicitar otra vez a Melel por estos 20 años de lucha y organización. Y bueno, y gracias. Sale, compas. Joselito y Cara van a pasar por todas sus tarjetas de ideas, preguntas, impresiones, propuestas en sus tarjetas rosas y un minuto. Contando, un minuto. No, una última reflexión para que aprendamos. Yo aprendí algo nuevo. En realidad voy aprendiendo todos los días algo nuevo. Es el principio básico de la educación popular. Yo pienso que nos valga el aprendizaje de los niños, las niñas y adolescentes, trabajadores de sectores populares que se organizan, se articulan para salir adelante y generar una nueva sociedad. Si nosotros, si nosotras, los adultos, empezáramos a hacer el 5% de esa organización, el 5% de ese juicio crítico, pienso que estaríamos haciendo experiencias emancipadoras y revolucionarias en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro continente y en nuestro mundo. Y hoy tendríamos una nueva sociedad. Aprendamos, compañeros y compañeras.
Sale, pues en lo que recogen los compas las tarjetas, la compañera Sandra va a dar unos presentes a Yasmín, Itzel, Daniel, Marta y pues más presentes. Muchísimos aplausos a todas, todos. Si alguien de ustedes no tiene la hoja para escribir, Cara y Joselito tienen ellos en la mano para que puedan escribir sus ideas, reflexiones, preguntas. Quería hablar. Ahí sí. Quería hacer un regalo a Melel. Es de toda la velita y la antena. Y bueno. Bueno, acá tengo, es un libro de la veleta, que son historietas. Bueno, a todas las chicas de la veleta nos gusta. Estos son chocolates, alfajores. Bueno, esta es nuestra primera revista. Es para ti. Y bueno, y a ver, Magali. Y este es un vino, también de allá de Argentina. Si todos han escrito ya en sus tarjetas, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Ah, ok. Súbele. Bueno. Regresamos en punto de las 12:20. Iniciamos con la proyección de un video que nos envió Alejandro Kusianovic. Iniciamos en punto, así que los esperamos, por favor. 12:20 regresamos.